Oh, ya. Hola Santiago, ya estamos 9, si quieres ya podemos iniciar mientras las demás personas van ingresando. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, de nuevo, buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del Laboratorio de Pensamiento con el taller de Santiago Vargas, que se titula Minería Espacial, que hace parte del proyecto experimental que se encuentra en la sala del parqueadero, que es un proyecto a su vez conjunto entre el Banco de la República e IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, y el proyecto está compuesto por un laboratorio, unos talleres y una exposición, la cual se encuentra en la sala del parqueadero en el Museo de Miguel Urrutia. Y hoy tenemos de nuevo a Santiago Vargas, que vamos a complementar los conceptos y las ideas y los eh, componentes que ayer observábamos en una segunda sesión. Hoy esperamos en la segunda parte, cuando termine Santiago su presentación, interactuar y conocer sus puntos de vista y algunas preguntas, por supuesto. No todo debe ser totalmente tan formal. Recuerden que este es un espacio académico que no tiene la misma componente que una universidad, entonces es mucho más flexible, o sea que no hay algo exacto, se invita a la especulación y pues bueno, los que tengan hipótesis y las puedas comprobar también son muy bienvenidas. Entonces, buenas tardes Santiago y los demás asistentes del laboratorio. Gracias, Ángel. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte en donde vamos a complementar un poco lo que se vio ayer, aunque va a ser autocontenido todo lo que veamos hoy. Y efectivamente uno de los intereses, como ayer dijimos, es que las cosas que se discutan o que podamos plantear acá, pues tengan de alguna manera relación o que les ayude a ustedes en los procesos que están siguiendo. Así que cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer a través del chat. Al final también tenemos una sesión pues un poquito más extensa de comentarios y preguntas. Y hoy esencialmente quiero centrarme en, después de haber visto un poco de la historia y el panorama que nos llevó pues a la carrera espacial, a la situación actual, quiero pues abrir un poco más la situación a lo que viene en un futuro, partiendo de los nuevos actores que ya están de alguna manera integrando esta segunda generación de la carrera espacial. Y vamos entonces a hablar de empresas, iniciativas empresariales y finalmente vamos a tocar el tema de minería espacial. Para eso pues también tenemos que hablar un poco de qué elementos existen en los asteroides, por qué nos interesan tanto y cuál es su utilidad en el campo no solamente de la investigación científica como tal, sino en el campo, el nuevo campo del comercio espacial. Bien, si recuerdan en la sesión de ayer, terminamos hablando de una misión que se llama Rosetta, que desde mi punto de vista es una de las misiones más desafiantes de la historia reciente, porque se trata o se trató de llegar a un cometa. Y entonces estamos viendo la trayectoria que siguió esta nave que salió de la Tierra y durante 13 años estuvo viajando para poder llegar a la órbita de ese cometa, el cometa Churyumov-Gerasimenko, un cometa con mucho interés científico. Ahorita vamos a ver unas fotografías del cometa, pero solamente pónganse a pensar en ese viaje del cometa durante 13 largos años, expuesto pues a todas las inclemencias del espacio exterior y todo esto fríamente calculado. Ayer yo dejaba una idea en el aire y era que cómo es posible que en la actualidad todavía estemos manejando carros, que todavía los trenes por ahí tengan pilotos, los aviones, cuando perfectamente pues estamos haciendo misiones que viajan a 250.000 kilómetros por hora y que pueden estar 13 años viajando de manera autónoma en el espacio exterior, obviamente donde el ambiente es extremo, ¿no? Las temperaturas son de menos 150 grados, la radiación solar es supremamente intensa, entonces causa un poco de, por lo menos curiosidad, ¿no? Preguntarse, ¿no es posible desarrollar tecnología para que no tengamos que manejar carros, aviones, trenes, barcos, etcétera? La tecnología ya existe y de hecho se llama inteligencia artificial. En el espacio la inteligencia artificial lleva décadas haciendo la exploración espacial.
Pues bien, aquí hay algunas imágenes de la integración de esos satélites. Ayer les comentaba de estos espacios que están viendo ahí que se llaman salas limpias. Las salas limpias fueron utilizadas en un comienzo en los años 60 cuando pensamos que, oiga, es necesario estar seguros en esos compuestos, en esos satélites y que esa vida la estemos enviando al espacio. Entonces allí empezó a surgir esa preocupación por contaminar el espacio de microorganismos y por eso entonces se desarrolló la manera de hacerlo en las salas limpias que luego se adaptaron en la medicina para los famosos quirófanos, para hacer cirugías y no tener problemas de contaminación. Bueno, pero miremos algunas de esas imágenes inspiradoras de ese cometa Churyumov-Gerasimenko, es el que ven allá al fondo. Esta fotografía es una especie de selfie tomada desde la nave, desde Rosetta, y ahí pues vemos un pedazo del panel solar. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Esta fotografía, pues obviamente se da gracias a que tenemos desarrollos de cámaras de fotografía, que también les recuerdo que las cámaras de fotografía son un desarrollo que nació en la astronomía para poder fotografiar desde el espacio objetos. Y allí tenemos a un cometa que se compone de dos bloques, como dos pelotas unidas. Pero fíjense ustedes que ese cometa pues no muestra esa cola extensa a la cual estamos acostumbrados, sino que muestra unos pequeños chorros que salen como en la parte media. Esto que está aquí es lo que en la Tierra llamaríamos un geyser, ¿no? Especie de chorro de material que llega a una altura, en este caso, de varios kilómetros fuera del cometa, y es producto del impacto de la radiación del Sol que empieza a calentar el material. Entonces, poco a poco, se va calentando el material del cual está compuesto ese cometa, que en esencia es hielo, pero un hielo muy contaminado, que llamamos hielo sucio, y cuando la radiación solar impacta, lo calienta rápidamente y empieza a evaporarse, sin pasar por el estado líquido. Recuerden que en los estados de la naturaleza tenemos sólido, líquido, gaseoso, después tenemos plasma, y aquí en este caso pasamos del estado sólido, bloque de hielo, al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. Sublimación se llama esa característica, ese fenómeno que sucede de manera natural gracias al impacto del Sol. Bueno, ahí lo vemos mucho mejor. Estos chorros, de hecho, son como volcanes. De hecho, hay un área de investigación que se llama criovolcanismo o criovulcanismo. Y sucede por el hecho de que hay erupciones de material que parece que fueran erupciones volcánicas, con la diferencia de que ese material está muy frío. Es decir, no podemos hablar de un magma o algo caliente que emerge, sino un material muy frío que sale eyectado decenas de kilómetros al espacio. Y el criovolcanismo es esencial en muchísimos sitios del sistema solar. Hay una luna muy famosa, se llama Europa, Júpiter, donde el criovolcanismo hace que chorros de material se eleven 200 kilómetros por encima de la superficie. Imagínense ustedes 200 kilómetros, eso es pues varias decenas de veces la altura del monte Everest en otro objeto que de hecho es más pequeño que la Tierra. Estas imágenes muestran una etapa de la misión en la cual la nave se aproximó a una distancia y después soltó un pequeño robot. Ustedes lo están viendo ahí en esas pequeñas imágenes en recuadro. Ese pequeño robot que no es más grande que el tamaño de una mesa, una cama, empezó a descender y a posarse sobre el asteroide, no asteroide sino cometa. Ojo, cometa. Vuelvo y repito la diferencia, asteroides principalmente son rocas, no tienen esa capacidad de sublimarse, mientras que los cometas sí pueden sublimarse. Aunque parecen similares, ¿no? Fíjense que en esas imágenes uno ve una superficie, parece que fuera como una superficie rocosa, un desierto, se ven incluso como unas dunas, pero este material está muy frío. Bueno, lo interesante es que el objeto como tal pues es pequeño, es un cometa que tiene el tamaño más o menos de, a ver, poner un ejemplo, del barrio La Candelaria en Bogotá. Y claro, eso es una cantidad de material pequeña y por lo tanto la gravedad de ese cuerpo es baja.
Eso significa que ese cuerpo que desciende, pues no lo hace como si descendiera en la Tierra, sino que desciende como si fuera una plumita, va bajando poco a poco, y de hecho cuando hace contacto con el cometa, rebota. Y entonces eso fue lo que sucedió, el objeto rebotó, y al rebotar, pues prácticamente se fue a un sitio desconocido, se perdió. De hecho estuvo perdido durante varios meses, incluso años, hasta que hace poco tiempo lo volvieron a encontrar en una fotografía, que creo que no tengo en este momento, pero es que fíjense ustedes que eso que estamos viendo ahí aumentado, pues es algo diminuto, ¿no? De pronto, arriba a la derecha, si ven en esa imagen, ese puntico brillante, pues, de hecho, esa creo que fue una de las últimas imágenes que se tuvo de este objeto antes de que se perdiera, y esencialmente se pierde, pues porque la sonda, bueno, el cometa va girando, la sonda también, y se pierde la referencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, la moraleja y como el resumen de todo lo que vimos en la sesión de ayer? Pues que la exploración espacial es un hecho, es una realidad, pero durante muchos años, desde el año 1973, hubo como un parón tremendo en todo el tema de exploración del espacio. Desde el año 1973, que fue el regreso de la última tripulación que viajó a la Luna, en enero de 1973 regresaron a la Tierra y desde ese momento no nos hemos alejado más de 600 kilómetros al espacio exterior. Y esto es una gran cantidad de tiempo, ¿no? Estamos hablando de casi 50 años en los cuales prácticamente no hemos ido más lejos que de Bogotá a Cúcuta. Claro, hacia afuera, ¿no? No solo en la superficie de la Tierra. Pero es increíble, increíble que en apenas una década, en los años 60, hicimos tantas misiones, decenas, centenares de misiones, viajes a la Luna, 5 veces, etcétera. Y en los últimos 50 años prácticamente no hemos ido demasiado lejos. Y lo que nosotros estamos pensando es efectivamente conquistar las estrellas. ¿Qué se refiere? ¿A qué me refiero con conquistar las estrellas? Simplemente hacer o planear una misión que nos pueda llevar a otro sistema planetario, a otro sistema solar. Entre otras porque ya sabemos que este sistema solar pues va a desaparecer. Es un hecho que de hecho ya sabemos exactamente cuándo va a pasar, pues obviamente con unos márgenes de tiempo, pero estamos hablando de unos 5.000 millones de años. Claro, queda muchísimo para que eso suceda, pero va a pasar. Así como el sistema solar nació, hoy estamos en la mitad de su vida y nos quedan otros 5.000 millones de años. En esencia porque dependemos del Sol, y el Sol pues es la fuente de alimentación de todo lo que está en el sistema solar, y por lo tanto la Tierra y todos los planetas pues dependen de que exista el Sol. Si se muere el Sol, se acaba el sistema solar. Y bueno, muchos dirán, ¿qué nos importa si para eso falta mucho? Sí, claro, falta mucho, pero de todas formas, si queremos sobrevivir como especie, pues tenemos que pensar en alejarnos a otro sitio. La estrella más cercana después del Sol se encuentra a 4 años luz. Eso significa que la luz tarda 4 años en llegar de esa estrella que se llama Próxima Centauri a nosotros. Parece poco tiempo, ¿verdad? 4 años, pues no parece mucho, pero es a la velocidad de la luz. Si nosotros queremos ir en el objeto más rápido que ha construido el ser humano, que viaja a 250.000 kilómetros por hora, tardaríamos 80 años, perdón, 80 años, no, 80.000 años en llegar a esa estrella. 80.000 años. Por lo tanto, pues en el momento es inviable, no podemos enviar una nave que tenga combustible suficiente para andar 80.000 años y tampoco sabemos cómo generaciones y generaciones de seres humanos pueden nacer, crecer, reproducirse y vivir en un ambiente artificial, en una nave. Entonces ese viaje a las estrellas, pues por el momento es completamente inviable, pero en algún futuro lejano tendrá que ser una realidad. Para allá necesariamente tendremos que llegar. Las misiones que ahora estamos planeando, y cuando digo estamos me refiero a como humanidad, pues son menos ambiciosas y empiezan por el campo de la minería espacial. ¿Por qué la minería espacial será importante a la hora de viajar a las estrellas? Pues porque fíjense que estos objetos, los cometas y los asteroides,
son como sitios en donde nosotros podríamos repostar, podríamos parar y hacer como una extracción de minerales, recargar combustible, y eso pues seguramente será una base importante para hacer un viaje muy prolongado, tener sitios donde podamos establecernos durante periodos cortos de tiempo para preparar la siguiente etapa del viaje. Eso entonces se está haciendo con varias misiones que están planeadas para ir a asteroides, capturarlos y empezar de hecho a extraer material de esos asteroides, no solamente con el interés científico, como todo el material que hemos traído de la Luna en los últimos años, principalmente entre 1969 y el 72, 73, nos trajimos 400 kilogramos de Luna. También lo hemos hecho con otros objetos, por ejemplo, ya hay muestras de asteroides que vienen en camino hacia la Tierra. El próximo año estamos esperando ansiosamente una misión japonesa que se posó en un asteroide, el asteroide Bennu, y viene con 2 kilogramos de material de ese asteroide para poder analizarlo en nuestros laboratorios. Obviamente, estas misiones tienen laboratorios robóticos, pero no es lo mismo que estar en un laboratorio en la Tierra con todos los instrumentos y poder analizar la composición de estos materiales. Ahora bien, ese es un interés inicialmente científico, porque, como ya les contaré en un instante, los materiales que están dentro de los cometas y asteroides son materiales que están casi que congelados, como si hubiéramos metido en una nevera ese material desde el comienzo del sistema solar. Entonces son lo podemos llamar un registro fósil de los inicios del sistema solar. Ahora, la idea de viajar a las estrellas y de viajar a Marte parece que fuera algo relativamente reciente. Está claro que en la ciencia ficción llevamos décadas escuchando de viajes interplanetarios, viajes interestelares. De hecho, esta película Interestelar, pues es un viaje a una región en donde tenemos, de hecho, uno de estos objetos exóticos que son los agujeros negros. Eso ya se sale un poco de la realidad física que tenemos a nuestra disposición, porque por el momento, de hecho, no hay ningún agujero negro que se encuentre a una distancia cercana, entre comillas. El agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, que es enorme, está a 50.000 años luz. O sea, un rayito de luz tardaría 50.000 años en llegar a ese agujero y bueno, eso es una cantidad de tiempo enorme. Lo que quiero contarles es que desde los años 60, bueno, 50 de hecho, cuando empieza a pensarse en el viaje a la Luna, al mismo tiempo ya se está pensando en viajar a Marte, por ejemplo. Y este personaje que ustedes ven en pantalla era el padre de la carrera espacial norteamericana, el señor Werner von Braun, un alemán, de hecho, que estaba contratado por los nazis en la Segunda Guerra y que cuando Alemania finalmente salió derrotada, pues los norteamericanos, que son muy visionarios, se dieron cuenta que el tipo había estado detrás de todo el programa de misiles B-2, que fueron pues el terror en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor, que era un ingeniero muy brillante, pues él tenía entre sus intereses desarrollar sistemas de propulsión. Entonces los norteamericanos pues lo sacaron de Alemania, se lo llevaron a Estados Unidos, le pusieron todas las condiciones para que pudiera pues dedicarse a diseñar y construir cohetes, y gracias a este señor pues logramos llegar a la Luna. Fue el diseño más importante de toda la historia de la carrera espacial, que es el famosísimo cohete Saturno V. Ese cohete sigue siendo el cohete más grande que se haya construido jamás y con la potencia más intensa de toda la historia de la carrera espacial. Descomunal. Pero este señor estaba pensando, 2 semanas después de llegar a la Luna, estaba proponiendo ya misiones a Marte impulsadas por energía nuclear, algo que en ese momento era completamente, bueno, hasta cierto punto desconocido. Claro, habíamos estado diseñando bombas nucleares en los años 40, pero de ahí hacer un sistema de propulsión seguro basado en motores nucleares, pues era una fantasía. Infortunadamente, pues él muere a una edad, digamos, no tan joven tampoco, pero no le da tiempo a seguir con esta idea. El interés
de llegar a la Luna ya se había obtenido y por lo tanto los recursos de la NASA se cortaron prácticamente a cero. Es increíble, ¿no? Porque mucha gente piensa, ¿cómo es posible que en 6 años, desde que Kennedy dijo vamos a ir a la Luna, en 6 años se desarrolló toda la tecnología para llegar a la Luna, en apenas 6, 7 años? Claro, pero es que el presupuesto que destinó Estados Unidos era el 5% del PIB, y eso es una cantidad enorme de dinero. Para que se hagan una idea, en este momento, cuando estamos pensando en volver a la Luna, el presupuesto de la NASA es apenas del 0.01%. Entonces, claro, aquí pues, el problema principal fue que la falta de financiación hizo que todo pues, se detuviera durante muchas décadas. ¿Qué nuevas ideas se están barajando en este momento? Pues curiosamente, una manera de viajar en el espacio puede ser el impulso que nos dé el viento solar, el viento que proviene del Sol. Cuando digo viento me refiero a partículas que salen del Sol. Y eso pues implica que podemos construir una especie de flotilla de carabelas espaciales que utilicen velas impulsadas por el viento solar. Esto es una realidad. Esas velas solares estarían hechas de materiales muy ligeros, serían enormes y estarían empujadas por las partículas que salen del Sol. ¿Qué partículas salen del Sol? Pues son partículas que todos conocemos, protones, electrones, que están en todo nuestro cuerpo, en toda la materia y en el Sol. Y todo el tiempo sale del Sol una increíble cantidad de protones y electrones. Esta, de hecho, es una fotografía relativamente reciente de las pruebas que ya se están haciendo de estas velas. Parece como si fuera una telita así de papel aluminio muy ligero, y efectivamente, pues son muy, muy ligeras, y el principio de funcionamiento es parecido a este. Ustedes conocen este juguetico, que de hecho lo venden en muchas jugueterías, se llama un radiómetro. Esencialmente es una especie de veleta que está enterrada en una bombilla al vacío, y cuando uno la ilumina empieza a girar más y más rápido, y de hecho va acelerando. No interesa si usted le coloca luz solar o luz artificial o la luz de una vela, y ella entonces se va a impulsar gracias a lo que llamamos la presión de radiación. La presión de radiación también proviene del Sol o de una fuente de luz. Bueno, algunas características de esas velas, pues aquí tenemos una esencial, y es que como son tan grandes, no se pueden lanzar abiertas. Entonces toca hacer primero una especie de origami, doblarlas, enviarlas y luego en el espacio desenvolver todo ese paquete y generar pues esa imagen que tienen abajo en el numeral número 4 con la vela extendida. De hecho, aquí quiero mencionar brevemente que en la exploración espacial actual, gran parte de los contratos que se hacen son para diseñadores, artistas y personas que están pensando en diseño, en diseños eficientes. De hecho, el origami es una de esas áreas que ahora está tomando fuerza en la conquista del espacio, porque la mayor cantidad de proyectos en la siguiente generación de naves, telescopios y muchas más cosas implican hacer origami, enviar un origami al espacio y luego desenvolverlo para poder crear un instrumento en el espacio que tenga unas dimensiones enormes. El próximo telescopio espacial que se lanza a final de este año se llama el James Webb. Tiene un espejo gigante. El espejo, hagan de cuenta que es un panal de abejas de 7 metros de diámetro, y ese panal pues tiene que ir arrugado, y cuando llegue al espacio se va a desenvolver y va a crear este magnífico espejo gigantesco. Bueno, ¿qué cosas podría uno pensar que harían que la situación no llegara a buen término? Pues una de ellas es que la presión de radiación es muy pequeña. Entonces necesitamos velas gigantescas. Una vela del tamaño de un estadio de fútbol, como ustedes lo ven ahí, o bueno, de la cancha del estadio, sentiría apenas una presión debida al Sol equivalente a 3 gramos. 3 gramitos puestos en una cancha de fútbol, eso parece insignificante.
Y de hecho lo es. La clave es que en el espacio no hay fricción. Entonces, si usted deja esos 3 gramos ahí puestos, pues van a ejercer una fuerza y esa fuerza va a hacer que el sistema vaya ganando velocidad todo el tiempo, y nunca va a detenerse en ganar velocidad. A eso le llamamos aceleración. Eso quiere decir que va a tener una aceleración y eso implica que la velocidad va aumentando más, hasta que puede llegar a tener una velocidad superior a la que hemos obtenido con otros sistemas de propulsión. Es decir, 300.000 kilómetros por hora. Es una velocidad que podría alcanzar en poco tiempo. Aquí vemos algunas de las pruebas que empezaron a hacerse en la década pasada, 2010, con velas de 9 metros cuadrados. En el 2014 ya se probaron velas de 1.000 metros cuadrados. Y esto pues es seguramente el futuro de un sistema de propulsión eficiente, limpio y que simplemente está impulsado por el sol. Entonces en 2 años, esa vela con esa nave, obviamente, una carabela espacial, pues podría alcanzar velocidades de 150.000 kilómetros por hora y seguiría aumentando constantemente. Pero si de verdad queremos viajar a otra estrella, pues que ya acabamos de decir que está a 4 años luz, pues eso implica que necesitemos una vela probablemente del tamaño de Colombia, o al menos alguna de esas franjas que está ahí. O sea, un área de miles de kilómetros cuadrados. En este momento eso es inviable porque enviar eso al espacio costaría una fortuna y el simple hecho de extenderla en el espacio pues tampoco es nada sencillo. Ahora, lo que les estoy contando son proyectos que ya están en desarrollo y que en muchas de sus iniciativas están liderados por empresas privadas. Aquí entonces brevemente mencionemos empresas que ustedes ya conocen muy bien y que desde hace ya casi un par de décadas están metidas en la escena espacial. Google es una de ellas, Virgin Galactic es una empresa del señor Richard Branson. Esta empresa Virgin tiene un potencial altísimo porque digamos que mueve muchísimos recursos. Virgin es una empresa de trenes en Inglaterra, obviamente una productora de música. El Virgin Galactic es el menos conocido probablemente de las filiales de Virgin, pero está haciendo vuelos estratosféricos y de hecho ya dentro de muy poco va a empezar a ofrecer viajes estratosféricos, es decir, turismo espacial, que obviamente va a costar mucho, pero hay gente que ya está pagando y que ya tiene, digamos, reservas para hacer viajes estratosféricos en un futuro muy cercano. Bueno, y PayPal que además es una compañía fundada pues por el mismo fundador de SpaceX, el señor Elon Musk. Y todo esto hace que en este momento la exploración del espacio, más que nunca antes, se empiece a convertir o a ver como un negocio multimillonario, un negocio con muchísimos recursos. ¿Cómo será que, no sé si ustedes, algunos recordarán hace unos años, en el 2012, este señor Felix Baumgartner, un austriaco, se dio a conocer porque Red Bull, la compañía de bebidas energéticas, creó un programa espacial. Y es curioso porque, imagínense ustedes, una empresa de refrescos o de bebidas energizantes que tiene más programa espacial que casi todos los países de América Latina, obviamente mucho más que Colombia. Y eso sucedió, de hecho, en el 2012 porque invirtieron una gran cantidad de dinero en hacer un viaje de este personaje desde la parte media de la atmósfera, más o menos a 35 kilómetros, en caída libre, solamente protegido por ese traje espacial. Entonces eso pues tenía una intención, obviamente, y era que la gente conociera, pues era publicidad, ¿no? Pero se gastaron una millonada en esa publicidad. Obviamente les fue muy bien porque estaban millones de personas pendientes del vuelo que haría este señor, que alcanzó una velocidad de 1.357 kilómetros por hora. Esta velocidad pues es enorme, ¿no? Para una persona solamente cubierta con un traje. La fricción pues hace que el traje se caliente a cientos de grados y de hecho estuvo a punto de salir mal la cosa porque la temperatura del traje aumentó tanto pues que el tipo allá adentro se estaba más o menos cocinando. Estuvo a punto de perder la conciencia, pero finalmente logró romper el récord de lanzamiento en caída libre a mayor altura
y de velocidad de un ser humano sin protección, o sea, sin una nave, ¿no? Sin un artilugio, sino simplemente protegido por su traje. Damos un pedacito de esa salida que es espectacular porque a 35 kilómetros de altura uno ya ve pues bastante de la redondez del planeta, la atmósfera, etc. Él ahí entonces está en una cápsula, esa cápsula pues va atada a un globo y ese es el nivel máximo al cual puede llegar el globo. Entonces ahí lo que estamos viendo son los instantes justo antes de que el tipo diga voy a saltar, ¿no? Ahí es un salto literalmente al vacío. Vamos a dejarlo ahí unos instantes. Y ahí justamente salta y empieza a ganar velocidad porque recuerden que la gravedad hace que cada segundo la velocidad aumente 9.8 metros por segundo. 9.8 metros por segundo cada segundo. El tipo empieza a girar, ahí es donde prácticamente pierde la conciencia porque está girando muy rápido. Obviamente el entrenamiento que necesita una persona para soportar esto es tremendo, ¿no? Son meses y meses de entrenamiento. Y ya finalmente en la última parte, creo que alcanzó a estar como unos 40 segundos en caída libre y la parte final pues es el descenso en paracaídas y la llegada a tierra. Bueno, esto pues fue, como les digo, muy mediático. Todos pues los que siempre hemos soñado con que Colombia tenga un programa espacial pues estábamos ahí como, digamos, entre tristes de que una empresa de bebidas tenga más recursos que prácticamente todos los países de América Latina en el campo espacial. Pero bueno, es una realidad. La triste noticia para este equipo de Red Bull y el señor Félix es que al poco tiempo pues ya se volvió a romper ese registro. Y este fue otro de esos vuelos en donde la altura aumentó a 41 kilómetros y la velocidad máxima también fue superada por unos pocos kilómetros por hora. Entonces es un récord interesante, pero que exige un desafío tecnológico importante, ¿no? Bueno, como se dan cuenta, entonces las empresas desde ya hace más de una década están empezando a mover muy fuerte el negocio de cómo podemos sacar provecho, ¿no? Estas empresas están pensando en cómo sacar provecho comercialmente del espacio. A esto se le llama hoy por hoy el New Space. Eso significa que ya el espacio no es de alguna manera un interés exclusivo para las naciones, para mostrar su poderío o para lanzar satélites que les sirva para explorar su territorio, sino que las empresas están viendo ya la oportunidad para crear negocios basados en los datos generados por satélite o en el turismo espacial o en la extracción de minerales en objetos en el espacio, la minería espacial. Y aquí pues está SpaceX, que ya lleva más de 15 años. Los comienzos de SpaceX fueron traumáticos, ¿no? La idea de este señor Elon Musk fue empezar a enviar satélites, y esa fue una idea que tuvo hace 20 años, y entonces él se fue a hablar con los rusos porque él quería hacer un satélite y que los rusos le hicieran el lanzamiento del satélite. Pero se dio cuenta que le cobraban muchísimo dinero, cobraban muchísima plata porque un lanzamiento implica que el cohete pues tiene que hacerse, llenarse de combustible, lanzarse al espacio y ese cohete se pierde. Entonces lo costoso de un viaje espacial es esencialmente que toca volver a construir todo prácticamente de cero para el siguiente viaje. Entonces él se propuso la idea de construir sus propios sistemas de lanzamiento que fueran reciclables, es decir, que pudieran lanzarse muchas veces para disminuir los costos de fabricación. Y así entonces finalmente, después de muchos ensayos nefastos, porque al comienzo fueron años y años en donde no tenía suerte, los cohetes explotaban, etcétera, y en la última oportunidad que tenía con los últimos recursos que por ahí tenía para el lanzamiento,
pues logró poner el cohete y hacer un lanzamiento exitoso, y pues de ahí ya todo lo que conocemos de esta compañía, que hoy por hoy pues está colocando 60 pequeños satélites en el espacio cada 15 días, algo realmente impensable hace apenas una década. Los costos entonces se abarataron y los lanzamientos pueden llevar mucha más carga. Entonces aquí tenemos pues esa cifra de un quinto es el costo del lanzamiento con el doble de carga, y eso es lo que se ha abaratado, pues, el lanzamiento de, en este caso, de satélites al espacio, un factor de 100. Y la idea que tiene SpaceX es hacer el primer viaje tripulado a Marte. Eso implica pues algo muy complejo, que es regresar. Hoy por hoy tenemos la capacidad técnica para viajar a Marte con seres humanos. Lo que todavía no se ha solucionado es cómo regresar. Porque imagínense ustedes que llegamos a Marte, nos bajamos de la nave, hacemos todo lo que queramos allá, estamos si queremos un mes, y luego para regresar hay que vencer la gravedad de Marte. Entonces necesitamos otro cohete con un sistema de propulsión que sea capaz de vencer la gravedad en Marte, que es menor que la de la Tierra, solamente un tercio de la terrestre. Pero eso implica que si acá necesitamos 400 toneladas de combustible para que salga un cohete al espacio exterior, pues en Marte necesitaríamos la tercera parte. Y en Marte no hay combustible. Eso quiere decir que tendríamos que llevarlo desde la Tierra. Pero llevarlo desde la Tierra implicaría un lanzamiento que todavía no somos capaces de hacer, de un monstruo gigantesco que tenga el combustible para salir de la Tierra y que ya lleve también el combustible para regresar desde Marte. Esto en el momento es inviable todavía. Claro que hay gente por ahí que ya se ofreció a ir a Marte como kamikaze, ir sin tiquete de regreso. Entre otras está la primera mujer que viajó al espacio, que es la rusa Valentina Tereshkova, ya tiene 85 años, y fue una de las que se postuló para viajar a Marte sin necesidad de regresar. Ella les dice que estaría encantada de morir allá en Marte. Pero obviamente hay un montón de problemas éticos detrás de esos viajes sin regreso. Hoy por hoy, entonces, la nave más rápida que hemos construido viaja a 253.000 kilómetros por hora, y es una nave que fue lanzada ya hace tiempo, Helios, que tenía la intención de estudiar el Sol. Bueno, de hecho, en el último año hemos lanzado también, en los últimos 2 años se han lanzado 2 nuevas naves para estudiar el Sol, que también viajan a esa velocidad. Pero como ya les vengo comentando, viajar a la estrella más cercana, a esa máxima velocidad de esa nave, pues implicaría viajar 40 billones de kilómetros, lo cual implica un viaje de casi 20.000 años. Eso significa que si los primeros pobladores del planeta Tierra que hicieron estas inscripciones o estos registros que hoy tenemos en muchas cavernas, pues estarían llegando ahora mismo a Próxima Centauri, estarían llegando por esta época. En un futuro relativamente lejano, pues en el próximo siglo, nos enfrentaremos entonces a la posibilidad de tener motores de fusión, ese sueño que tenía este señor en los años 60, el ingeniero von Braun, y eso implicaría que podríamos estar llegando a un 20% de la velocidad de la luz. Un 20% de la velocidad de la luz es muchísimo, ¿no? Recuerden que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, no por hora, sino por segundo. Es decir, en un segundo, en un parpadeo, la luz le da 10 vueltas al planeta Tierra. La luz llega a la Luna en un segundo, de hecho, en 1.1 segundo, un rayo de luz llega a la Luna. Entonces aquí estamos hablando de una velocidad pues bastante grande para llevar seres humanos, una tripulación, y además implicaría tener generaciones y generaciones de seres humanos en estos ambientes artificiales. Es decir, algo muy parecido a lo que pasa en muchas películas de ciencia ficción. Allí tendríamos que tener habitáculos donde además cultivemos, porque evidentemente uno de los grandes problemas son los suministros. ¿De dónde vamos a sacar el agua y la comida? No podemos llevarnos de la Tierra agua y comida para viajar 20.000 años por el espacio. Entonces necesitamos sistemas de producción autosostenible de comida y de reciclaje para los líquidos. Esto ya sucede en la estación espacial
se reciclan los líquidos hasta en un 93%. Y los líquidos que toman y que sirven para hidratar los alimentos en la estación espacial, pues en gran parte son los fluidos, la orina de los astronautas. Entonces estos sistemas, de hecho, utilizan métodos de purificación que fueron invento de la carrera espacial y que hoy se usan también aquí en la Tierra de manera extendida, principalmente pues, en África, en zonas donde hay problemas para purificar el agua. Ahora, me gusta recordar esta frase de este personaje, y con eso termino esta primera parte de la charla, recordando que todo esto que se está haciendo, pues muchos pensarían que es simplemente porque, no sé, queremos, no sé, contaminar el espacio o porque nos aburrimos y queremos gastarnos unos millones de euros o de dólares haciendo todos estos juguetes. Pero realmente por debajo de todo el sustento fundamental no es otra cosa que la supervivencia de la especie, como lo mencionaba este señor Carl Sagan, que decía, dado que a largo plazo toda sociedad planetaria estará en peligro por impactos procedentes del espacio, es decir, asteroides, y eso ha pasado ya, recordemos, una de las grandes extinciones masivas que ocurrió hace 60 millones de años, mató a los dinosaurios y a el 85% de las especies del planeta Tierra. Esto puede volver a pasar en cualquier momento, en cualquier momento. Este sería uno de esos riesgos, pero hay muchos más. De hecho, el propio Sol ejerce un riesgo importantísimo porque una erupción solar podría tener consecuencias nefastas sobre la civilización humana. Entonces nos dice acá Carl Sagan, toda civilización superviviente estará obligada a ser capaz de enviar naves al espacio exterior, no solo por el entusiasmo explorador o romántico, sino por la razón más práctica e imaginable, permanecer viva. Es decir, esto que nosotros llevamos casi que impregnado en nuestros genes y que todas las especies tienen, es la supervivencia, pues también es una motivación para poder hacer viajes interespaciales. Bien, ahora quiero contar un poco la historia de cómo se formó el sistema solar y de dónde provienen estos objetos, estos asteroides, estos cometas. Y con eso lo relacionamos también con los elementos fundamentales para la vida, para que existan planetas con vida como la Tierra. Entonces aquí vemos una imagen, una representación artística, de hecho, de cómo era nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. ¿Qué teníamos por ahí en el panorama en nuestro sistema solar? Pues esencialmente algo muy compacto en el centro, que no se llamaba Sol, de hecho se llamaba protoestrella, era el antepasado del Sol, o no el antepasado del Sol, porque era el mismo Sol, pero en un estado infantil. Todavía no se llamaba estrella. Para que algo se llame estrella, tiene que producir energía por fusión nuclear. Si no, no es estrella. Y eso entonces hace que en ese momento el Sol estuviera muy caliente, emitía energía, pero simplemente porque estaba caliente, porque era como comprimir algo y cuando uno comprime un gas, lo calienta, pero no estaba fusionando. ¿Qué significa fusionar? Que esencialmente en el interior de ese objeto hay tanta presión que los átomos empiezan a chocar unos con otros y a juntarse mucho, 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 y los protones empiezan a juntarse tanto que se produce un fenómeno que se llama fusión nuclear, que transforma los elementos químicos. Y los protones que se juntaron se convierten en helio. Los protones los podemos entender como, en este caso, el elemento más simple del universo que se llama hidrógeno. Entonces, realmente son átomos de hidrógeno muy juntos, pero esencialmente es un protón y un neutrón y un electrón dando vueltas alrededor. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero helio es el producto de esa fusión, helio. Y por eso entonces, en este momento eso no está sucediendo, porque no hay tanta presión en ese objeto para que se logre fusionar el helio. Pero claro, está muy caliente, sigue, fíjense que ahí alrededor hay como un disco, ¿verdad? Ese disco se llama disco protoplanetario. Allí van a nacer los planetas y ustedes ya ven un montón de escombros por ahí girando. Esos escombros en su gran mayoría son asteroides, cometas, pero también los elementos que dieron origen a los planetas. Todos los planetas que existen en el sistema solar
hace 4.500 millones de años eran escombros, eran pequeños objetos chiquititos que podían tener el tamaño pues, de una casa, un carro o incluso más pequeño, porque hay partículas de polvo también por ahí. Todo eso entonces es como una especie de caldo de cultivo para lo que va a suceder. Y lo que va a suceder depende de una fuerza fundamental de la naturaleza que se llama la gravedad. Si no existiera la gravedad, no se hubieran formado estrellas, ni planetas, ni montañas, ni seres vivos, ni personas. La gravedad es la que hace que nosotros estemos acá, porque es la responsable de compactar material, aglutinar material. Bueno, esto que está aquí entonces es nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. Y veamos las diferentes etapas en esta representación gráfica. Entonces comenzamos, de hecho lo que les acabo de mostrar antes es la imagen de abajo, un disco, pero ese disco es la etapa justo anterior a que ya se forme un sistema solar. Pero la pregunta es, bueno, ¿y de dónde proviene ese disco? ¿Cómo se formó? Pues se formó esencialmente de una nube de gas. La nube que tenemos arriba a la izquierda es principalmente una nube de hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? El hidrógeno es el elemento que primero se formó en el universo, porque es muy sencillo formar hidrógeno. Usted solamente necesita un protón, un neutrón y un electrón, y con eso ya tiene el átomo de hidrógeno. Si usted quiere un elemento más complejo, como puede ser el oxígeno, o el oro, o el plutonio, entonces necesita más protones junticos, más neutrones y más electrones. Y cada vez que usted junta protones, neutrones y electrones, necesita energía. Y por eso entonces el universo en un comienzo pues no tenía la energía suficiente para juntar todos esos elementos, sino lo más simple era juntar átomos de hidrógeno, formar hidrógeno. Bien, eso que les estoy contando de la formación del hidrógeno es mucho más anterior a la formación del sistema solar. El hidrógeno se formó hace 13.400 millones de años. 13.400 millones de años. Aquí estamos hablando de hace 4.000 millones de años. Entonces ya el universo era adulto, ya de hecho era viejito si se quiere. Pues bien, esas nubes de hidrógeno están por todo el universo, están poblando el universo, son enormes y son muy poco densas. Eso quiere decir que, pues obviamente, parece que fueron una cosa muy compacta, pero no, es tan grande y está tan lejos que uno la ve como una nubecita así compacta, pero no lo es. Pero bien, ¿cuál es la clave? Vuelvo y repito, detrás de que esa nube empiece a colapsar, porque si se dan cuenta, de la primera imagen a la segunda, la nube como que es más brillante y más compacta. Y efectivamente esto es lo que hace la gravedad, compactar a esa nube. Algo importante es que esa nube no está quieta, está girando, todo en el universo se mueve. No hay absolutamente nada en el universo que esté quieto. La Tierra gira sobre sí misma, le da vueltas al Sol, el Sol y todo el sistema solar le da vueltas a nuestra galaxia gira en torno a otras galaxias, ese grupo de galaxias gira en torno de otras, todo el universo se mueve. Pero el movimiento lo vamos a ver en un segundo porque es importante. Por el momento es la gravedad la que compacta esa nube y la va haciendo más y más pequeña, y entre más pequeña es, pues va formando pelotas, una especie de pelotica. Ahora, como la nube es una nube que colapsa simétricamente, y esto es importantísimo en la formación del universo, la simetría es algo esencial. Y fíjense que el concepto de simetría, desde el punto de vista científico, es el concepto de lo bello. De hecho, cuando uno plantea una ecuación matemática o una teoría física, uno dice que esa teoría es bella entre más simétrica sea. Una simetría, pero no hay una sola simetría. Hay varias simetrías. Por ejemplo, una simetría puede ser que nosotros tengamos la mitad de la cara igual a la otra mitad. Ese es un tipo de simetría por reflexión. Eso quiere decir que si yo pongo un espejo en mitad de mi cara, pues uno esperaría que se viera bien, ¿no? Porque la mitad de la cara es el reflejo de la mitad de la cara. Bueno, de hecho, matemáticamente la armonía de una persona en su cara depende de qué tan simétrica sea la cara. Es decir, qué tan simétrica sea el lado izquierdo de la cara con el lado derecho. Pero ese es solo un tipo de simetría. Hay otra simetría que es la simetría radial. Eso significa pues, que una pelota es simétrica radialmente.
porque cualquier punto de la pelota está separado la misma distancia del centro de la pelota. Estas nubes entonces tenían ese tipo de simetría principalmente radial, que hace entonces que el colapso sea también simétrico y se vaya formando como una especie de pelotita. Ustedes la ven. Pero el centro de esa nube es el punto en el cual esa pelotica va a ser más compacta, más bonita. Y ahí es entonces donde se va a formar la protoestrella. La protoestrella, que luego, después de millones de años, va a terminar siendo un sol. Pero en este momento todavía no es un sol. Alrededor se forma un disco. Y aquí viene una cosa interesante que pues, a muchas personas les cuesta como imaginar. ¿Por qué de una pelota, de una masa que tenía un volumen, por qué se forma un disco, que es una cosa plana? Y es como si estuviéramos pasando de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Pues cualquiera que haya hecho pizza de pronto lo tiene más claro, ¿no? Cuando uno hace una pizza, uno coge una masa volumétrica y empieza ahí como a darle vueltas. Recuerden que la nube va girando y al girar, la figura que se va a formar es un disco. O sea, realmente la formación de un sistema solar es muy parecido a hacer una pizza, porque tenemos una masa de harina, esa masa, en este caso de harina es el hidrógeno, esa masa va girando, va formando un disco, y bueno, y luego en ese disco van surgiendo cosas, ¿no? En este caso es como si a la pizza le empezamos a poner cositas, empezamos a poner elementos, y esos elementos pues, son los que forman finalmente los planetas. Bien, ¿qué más les cuento de acá? Que es el proceso de formación de todo esto que están viendo ahí en pantalla, es un proceso que dura cientos de millones de años. Cientos de millones de años. Voy a hacer un pequeño break para leer lo que me pregunta Laura, que está relacionado con el tema. A ver si has entendido, me dice ella. De ayer. Ayer mencioné que había dos fuerzas. Una de atracción entre los cuerpos, que supongo que es la gravedad. Sí, efectivamente. La atracción está dada por la gravedad. Y otra de repulsión. Si es correcto, ¿podría repetir el nombre de la fuerza que genera esa expansión o repulsión? Sí. Sí, pero voy a completar un poquito la idea para que quede perfectamente clara. A ver, en el universo, hasta donde sabemos, respecto a lo que se ha hecho en ciencia en los siglos que llevamos haciendo ciencia, hay 4 fuerzas fundamentales. 4 fuerzas que explican todo lo que existe en el universo. Pero esas 4 fuerzas, en un comienzo no eran 4 fuerzas. Eso quiere decir que a lo largo de la historia de la ciencia hemos unificado fuerzas. Antes, por ejemplo, la electricidad era una fuerza y el magnetismo era otra. Entonces, ¿la electricidad qué significa? Que hay pelotitas que se llaman cargas eléctricas, que pueden ser electrones, por ejemplo. Las partículas pueden tener carga eléctrica y esas cargas eléctricas sienten fuerza, se llama fuerza eléctrica. Pero también existe el magnetismo. El magnetismo es muy antiguo. De hecho, el magnetismo se descubrió pues porque hay piedras que tienen propiedades magnéticas. La magnetita es una piedra que atrae a los metales. Y cuando digo que es muy antiguo, los griegos ya conocían esas propiedades de las piedras. Lo que pasa es que ellos no lo llamaban magnetismo, quién sabe cómo le llamarían. Y la electricidad y el magnetismo pues fueron 2 fuerzas independientes durante siglos, hasta que en el siglo XIX se unifican en una fuerza que se llama la fuerza electromagnética. Eso quiere decir que la propiedad eléctrica y magnética están acopladas, es la misma, tienen la misma naturaleza. Entonces, poco a poco los físicos hemos unificado fuerzas en la naturaleza. Hoy por hoy hemos llegado a 4 fuerzas fundamentales. Una se llama la gravedad, otra se llama el electromagnetismo y las otras 2 no son tan conocidas. Se llama fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. ¿Por qué no son tan conocidas? Digamos, el ciudadano de a pie. Porque esas fuerzas suceden a nivel atómico. Solamente surgen y tienen, digamos, una importancia a nivel atómico. ¿Qué significa eso? Que para que el núcleo de un átomo esté juntico, es decir, esté recogido, es esa fuerza la que actúa, la fuerte y la débil, y es como el pegamento para que los átomos se mantengan unidos. Ese pegamento no es ni gravedad ni fuerza electromagnética, es fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Y por eso entonces esas 4 fuerzas explican todo lo que pasa en el universo. Yo tengo este celular
Este celular, pues evidentemente si yo lo suelto, va a caer por la gravedad, pero todo lo que sucede dentro del celular a nivel de los circuitos integrados sucede porque hay átomos, y eso que está pasando hoy es gracias a la fuerza electromagnética, a la fuerza nuclear fuerte y a la fuerza nuclear débil. Y así con todo lo que ven a su alrededor. Cualquier proceso que ustedes vean en la naturaleza está explicado por esas 4 fuerzas. El gran sueño de los físicos es unificar esas 4 fuerzas en una sola, y esto se llama la teoría del todo. Ustedes lo habrán escuchado en la película esta que hicieron de Stephen Hawking, que se llamaba la teoría del todo. Y Einstein también tenía ese sueño de unificar todas las fuerzas en una sola. Imagínense que uno pudiera decir que todo lo que sucede a su alrededor lo explica una sola fuerza, una sola naturaleza. Eso sería fascinante. Por el momento tenemos 4. Ahora, ¿cómo se une esto con lo que dije ayer? Pues todo lo que estoy mencionando de las fuerzas se cumple para la materia que conocemos, que se llama la materia ordinaria. La materia de la cual están hechos las personas, los árboles, los planetas, las estrellas. Esa materia está hecha de partículas. Se llaman las partículas elementales. Ahí están los electrones, por ejemplo, y otras partículas que son más exóticas, que se llaman quarks, muones, tauones, etcétera. Muchas partículas. Pero bueno, sin entrar en detalles, esas partículas forman la materia ordinaria, y la materia ordinaria está dominada por 4 fuerzas. Pero lo que mencioné ayer es algo que es desconocido, y es aparte de la materia ordinaria. Más allá de la materia ordinaria, que es apenas el 5% del universo, hay otro 95% que no sabemos qué es. Ese 95% incluye 2 cosas. Una, que llamamos materia oscura, que representa algo que atrae a las galaxias. Es decir, si no existiera la materia oscura, las galaxias no tendrían la forma que tienen, sino serían como más desparramadas. Es decir, la materia oscura parece como si fuera gravedad, pero no es gravedad, porque la gravedad funciona con la materia ordinaria, la que conocemos, los electrones, los protones. Esta otra no, esta otra es algo muy misterioso que no sabemos qué es. Y aparte de eso, hay otra cosa que le llamamos energía oscura. La energía oscura es la que hace que el universo se expanda. Y a esto es a lo que te refieres, Laura, de esa expansión, pero no es una fuerza, porque de hecho no sabemos qué es. Es algo que expande el universo y que representa el 75% de todo el universo. La moraleja es que lo que conocemos del universo es insignificante, ¿no? Un 5% conocemos del universo. Todo lo que hemos hecho los físicos o los científicos en toda la historia para entender el universo apenas representa el 5% del universo. El otro 95% no tenemos ni idea de qué es. Y por eso es que todavía pues, hay un campo de investigación para postular teorías que expliquen qué es eso. Recuerden, se llama materia oscura y energía oscura por ponerle un nombre, porque no sabemos ni siquiera si es materia y si es energía. Es por ponerle como un nombre y apellido. Bien. Perfecto. Entonces, para terminar esta historia aquí, que es una historia muy larga, ya les conté y les vuelvo a repetir, cientos de millones de años necesita un sistema planetario para formarse. Cientos de millones de años para que surja todo este proceso de formación. Y finalmente el proceso de formación va a hacer que la propia gravedad empiece a juntar pelotitas. Entonces en ese disco, está ahí, se empiezan a juntar pelotitas de material y empiezan a formar lo que se llama planetesimales. Planetesimales es lo que había justo antes de los planetas. Los planetesimales entonces forman planetas, pero no todos los objetos que están por ahí dando vueltas se juntan. Hay unos que quedan libres. De hecho, esos que están por ahí podrían quedar libres, y esos son los que van a formar los asteroides y los cometas. Por eso les digo que los asteroides y los cometas son objetos originales del sistema solar. Tienen 4.500 millones de años. No se han juntado para formar un planeta. Porque claro, cuando se juntan y forman un planeta, pues entonces ya ahí pasan más cosas, ¿no? Aumenta la presión, se puede generar una atmósfera, bueno, un montón de cosas que cambian las propiedades de esos objetos. Mientras que en el caso de los asteroides y cometas no han cambiado prácticamente nada. Claro, en esa época inicial había tantas cosas en el sistema solar, tantos objetos, que habían choques tremendos
Esos choques generaban más objetos, pero la clave es que el sistema solar era muy caliente. Y al ser caliente, todos los objetos tenían la posibilidad de compactarse con otros. Hagan de cuenta que yo cojo 2 bolitas de plastilina y las caliento y las pongo muy cerquita una de otra. Pues como están tan calientes, al final forman una sola pelotica. Pero si ustedes cogen 2 bolitas de plastilina, las meten al congelador y luego las sacan y tratan de juntarlas, les va a costar mucho juntarlas porque ya están frías. Entonces el calor es aquí esencial para que esos procesos que se hayan dado hayan hecho que se junte material y formen nuevos objetos. Y aquí entonces tenemos a los objetos rocosos. Y aquí hay una parte supremamente interesante, porque nuestro sistema solar tiene planetas rocosos y planetas gaseosos, ¿verdad? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas gaseosos, mientras que Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas rocosos. Y fíjense que los rocosos están cerquita al Sol, mientras que los gaseosos están lejos del Sol. Esto tiene una razón de ser y de hecho estamos tratando de entenderlo a fondo, pero los planetas rocosos lo que sabemos es que necesitan elementos pesados para formarse. Un planeta rocoso es un planeta que juntó elementos como el hierro, el calcio, el silicio, o sea, metales, elementos metálicos, elementos pesados, mientras que un planeta gaseoso pues juntó elementos livianos, como es el hidrógeno, el helio, los gases. Entonces aquí tenemos una diferencia entre los gases, que son más ligeros, y los metales, que son elementos más pesados. Por lo tanto, nuestro sistema solar, cuando se formó, esa nube que había ahí al comienzo, tenía que ser una nube que no solamente tenía hidrógeno, como les dije antes, tenía que tener elementos más pesados, elementos como el hierro, el calcio, todos los elementos que están, de hecho, en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene 96 elementos químicos. Pero obviamente, pues hay unos que no son tan famosos, pero que tenemos en nuestro cuerpo como oro. Nuestro cuerpo tiene oro. Lo que pasa es que nadie se va a poner a extraer el oro que tiene en el cuerpo, pues porque es una fracción mínima comparada con otros elementos como el calcio que tenemos en los huesos, el carbono, obviamente el hidrógeno, el oxígeno, porque tenemos agua y el agua es esencialmente hidrógeno y oxígeno. Pero también tenemos elementos rarísimos, ¿no? Zinc, tungsteno. Bueno, de hecho, cuando uno compra un suplemento vitamínico, como puede ser el Centrum o algo así, pues uno se pone a ver y ahí están elementos que uno diría, oiga, esto parece radioactivo, ¿no? Por allá uranio. Sí, también tenemos trazas de uranio en el organismo y todos los elementos prácticamente de la tabla periódica. Pero esos elementos estaban ya en esa nube original, porque nadie los trajo a esta parte del universo. Ya estaban aquí en esa nube. Es decir, todo lo que suceda en el sistema solar, en el planeta Tierra y en nuestro organismo es parte de un proceso que sigue en evolución de esa nube original. A esto en física le llamamos un sistema cerrado. Ese sistema cerrado evoluciona, se recicla, pero no hay nada que entre al sistema ni que salga del sistema. O sea, no va a venir algo de fuera de esa nube para alimentarla, ni va a salir de esa nube. Todo pasó y sigue sucediendo dentro de esa nube. Ahora bien, la parte más interesante es la siguiente. Resulta que nuestro sistema solar que se formó de esa nube tuvo una estrella anterior que estaba justamente donde esa nube se ubicó. Es decir, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Cuando uno tiene esa nube, pues seguramente algunos se preguntan, bueno, pero ¿de dónde viene esa nube? ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué está ahí? Muy fácil, esa nube está ahí porque es las cenizas de una estrella que murió. Antes de nuestro sistema solar y de que existiera esa nube, ahí había otra estrella. Y esa estrella murió, explotó, y lo que vemos en esa nube es todas las tripas de esa estrella ahí desparramadas. Realmente son las cenizas. Por eso esa famosa frase, somos polvo de estrellas, porque todo lo que constituye nuestro organismo, todo el sistema solar, el Sol, son las cenizas, el polvo, el cadáver, si quieren llamarlo así, de manera más trágica, el cadáver de la estrella que había antes. Esa estrella era, pues literalmente la mamá del Sol, y lo más curioso es que no solamente el Sol tuvo madre, sino que antes de esa estrella madre, esa estrella también surgió
de otra estrella que explotó antes, que sería la abuela, y antes de esa otra, que sería la bisabuela, y antes de esa otra, que sería la tatarabuela. Entonces somos producto de 5 generaciones de estrellas que han nacido y explotado en esta parte de la galaxia. De ahí para atrás ya no hay más. ¿Y cómo sabemos que no hay más? Porque estamos hablando de algo que ocurrió ya hace 13.000 millones de años. Antes no había más, porque sabemos exactamente qué elementos se forman cuando las estrellas explotan. Cuando las estrellas explotan, forman elementos pesados, como el hierro. Bueno, los más pesados de la tabla periódica solamente se forman cuando las estrellas explotan. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro Sol fuera la primera estrella, una estrella de primera generación, nosotros no tendríamos dientes, no tendríamos hierro en la sangre, porque esos elementos no se pueden formar sino por explosión de estrellas. ¿De acuerdo? A esto le llamamos la nucleosíntesis, porque lo que estamos es sintetizando elementos químicos a través de explosión de estrellas. Claro, el Sol también produce elementos por el simple hecho de existir. Él en su interior está produciendo helio, por ejemplo, un poquito de berilio, un poquito de boro, y ya, no produce más elementos. Entonces, si quisiéramos que el Sol produzca más elementos pesados, tendría que explotar. Entonces uno diría, uy, entonces va a explotar el Sol y todo el sistema solar, y la respuesta es no, porque el Sol ya tiene una masa tan pequeña que no le da para convertirse en una estrella que explote cuando muera. Por eso digo que el Sol es la quinta generación de estrellas que existen en esta parte de la galaxia y ya es la última. Ya sabemos que el Sol no va a tener descendientes. Porque claro, si el Sol tuviera descendientes, uno dice, uy, pues entonces nos quedamos aquí y esperamos a que haya una nueva estrella, la que venga después del Sol. Bueno, obviamente si logramos superar esa explosión, porque esa explosión pues acaba con todo. Pero no, infortunadamente el Sol no va a explotar y no va a generar nuevas estrellas y aquí se acaba la historia de nuestro sistema solar. La quinta generación y ya muere. No sé si quedó claro esa parte de las generaciones de estrellas. Entonces, cada vez que explota una estrella produce elementos pesados. Esos elementos pesados forman un nuevo sistema solar, una nueva estrella. Y cuando esa nueva estrella explota, vuelve a generar elementos más pesados. Y así sucesivamente. Y sabemos que hay 5 generaciones de estrellas por algo muy curioso, por la cantidad de hierro que tenemos nosotros en la sangre, por la cantidad de carbono que tienen los pasteles de manzana, que tienen carbono, por la cantidad de calcio que tienen nuestros dientes. Si nuestros dientes tuvieran menos calcio, si en la Tierra hubiera menos hierro, menos metales, uno dice, uy, entonces eso lo explica la explosión apenas de 2 estrellitas antes. Pero hay tanta cantidad de elementos pesados que solamente se pueden explicar a través de la explosión de 4 generaciones de estrellas antes. Esta es la quinta. El Sol es la quinta generación. Pues un tema interesante porque parece magia, ¿no? Estamos tratando de descifrar cosas que ocurrieron hace decenas de miles de millones de años y lo logramos haciendo estudios de material. Entonces, Mercurio, que no está aquí en pantalla, aquí estamos viendo solamente a Marte a la derecha, la Tierra y Venus. Bueno, en orden debería ser Venus, que está más cerca al Sol, la Tierra y Marte. Estos 3 planetas son muy interesantes porque son muy parecidos. Tienen un tamaño relativamente parecido, los 3 son rocosos, y lo curioso es que cuando el sistema solar se formó, estos 3 planetas eran mucho más parecidos que ahora. Los 3 tenían atmósfera, los 3 tenían campo magnético, los 3 tenían agua líquida y probablemente los 3 tenían vida. Cuando digo vida me refiero a vida microbiana, unicelular, muy primitiva, pero se cree que hace 4.000 millones de años Venus, la Tierra y Marte tenían vida. Y la pregunta es, ¿qué pasó para que Marte y Venus hayan evolucionado y ahora sean inviables para la vida prácticamente? Venus con una temperatura de 400 grados, un infierno literalmente, y Marte, un planeta que no tiene campo magnético, prácticamente no tiene atmósfera, no tiene agua líquida, Venus tampoco la tiene, la han perdido, perdieron el agua líquida, y la Tierra sí se mantuvo con su atmósfera, su campo magnético, su agua líquida, y la vida que siguió evolucionando en formas más y más complejas.
Entonces, la clave detrás de esto es entender qué procesos ocurrieron al comienzo del sistema solar para que estos planetas hayan podido desarrollar, por ejemplo, agua líquida. Y todavía existe esa pregunta, ¿de dónde viene el agua líquida? Pues la teoría más aceptada es que el agua líquida proviene justamente de estos cometas. ¿Se acuerdan que les dije que el agua, que los cometas son bolas de hielo? Pues claro, son bolas de hielo que pueden impactar contra los planetas. Y cuando impactan, aumenta la temperatura y se podría derretir el agua. Entonces se piensa que Marte, la Tierra y Venus tuvieron impactos de cometas por montones. Imagínense ustedes miles y miles de cometas chocando durante millones de años con la superficie, derritiéndose y llenando la superficie de agua. Esta es de hecho una teoría que todavía no está 100% confirmada y por eso el interés de ir a un cometa, extraer lo que hay ahí y analizar ese material exactamente para saber si verdaderamente corresponde a lo mismo que encontramos en la Tierra, en las propiedades del agua líquida. Estamos hablando de una época que se llama el Gran Bombardeo. El Gran Bombardeo. Muchos objetos cayendo, entrando, calentándose y depositando no solamente agua, sino depositando aminoácidos. Entonces, otra de esas teorías que todavía no hemos confirmado es que la Tierra probablemente desarrolló vida porque esa vida tenía componentes esenciales que vinieron en los cometas y se llaman aminoácidos. Ya hemos encontrado que los cometas tienen aminoácidos, eso ya se sabe. Claro, no todos, y todavía falta por confirmar qué tan complejos son esos aminoácidos. Pero si los cometas tienen aminoácidos y hubo una época en que llegaron muchísimos a la Tierra, pues es como, digamos que razonable pensar que los ingredientes esenciales de la vida vinieron del espacio exterior. Esa es una teoría que de hecho se plantea de manera así como popular en que todos somos extraterrestres, porque todos venimos de fuera de la Tierra. La vida se originó fuera de la Tierra o provino de elementos esenciales que se formaron fuera de la Tierra. Bueno, además, la Tierra tuvo un impacto tremendo hace 4.000 millones de años con un objeto gigantesco, enorme, tan enorme que desprendió un pedazo de tierra que hoy llamamos Luna. Y otro de esos impactos enormes fue justamente el que ocurrió hace 60 millones de años, de un objeto inmenso, un objeto de 100 metros de diámetro, que cayó en lo que es hoy la península de Yucatán. En ese momento el nivel del mar estaba muy bajo, entonces tenemos un cráter. No sé si ustedes han visto el mapa de la península de Yucatán, que eso parece como una cosa curvada, ¿cierto? Es una curvita. Bueno, eso es parte del cráter gigantesco que fue descubierto en los años 80 y que se cree que es producto del impacto de este objeto. No es que el meteorito, en este caso, le haya caído a los dinosaurios en la cabeza y los haya matado. Mucha gente piensa, uy, pero ¿cómo así? ¿Todos los dinosaurios vivían ahí en México? No, obviamente todo el planeta estaba cubierto por especies como los dinosaurios y el impacto lo que hizo fue levantar una polvareda tan tremenda que llenó de material particulado la atmósfera y como la atmósfera se mueve, entonces ese material cubrió toda la Tierra durante siglos. Los dinosaurios no murieron de la noche a la mañana, fueron siglos en los cuales la luz del sol no llegó a la superficie de la Tierra, por lo tanto las plantas no pudieron hacer fotosíntesis, murieron. Al morir las plantas, murieron todos los animales que se alimentaban de esas plantas, lo que llamamos la primera etapa en la cadena trófica, y al morir esos animales pequeños, murieron los siguientes y los siguientes, y los dinosaurios necesitaban kilos y kilos de comida al día. Por lo tanto, empezó a escasear la comida y pues perecieron simplemente por hambruna. Empezaron a morirse de hambre. Otras especies sobrevivieron, claro. Claro, hay especies que aguantan sin comer mucho tiempo y otras que no necesitan. Bueno, obviamente de la carne de esos dinosaurios también se alimentarían muchas otras especies. Pero bueno, esta historia es simplemente para recordar que somos una especie que está expuesta a las inclemencias del espacio. Podemos perfectamente la próxima semana o el próximo año o dentro de un siglo tener un evento parecido a este y no estamos preparados. Esa es la clave también para ir a investigar asteroides. Porque imagínense que
un asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra. Hoy por hoy estamos justo en el momento en el cual podríamos desviar. Y esto parece parte de la película Armagedón, pero efectivamente hay planes para, si un objeto se acerca peligrosamente, instalar allá una bomba, descomponerlo y hacer que los pedacitos pues ya se vayan para otra parte. Es decir, que pasen rozando la Tierra pero no caigan. Eso pues es parte del interés de estudiar a estos objetos. De hecho, el 30 de junio, la próxima semana, es el Día Internacional del Asteroide. El Día Internacional del Asteroide fue un invento de un músico muy famoso que se llama Brian May. Ustedes lo habrán escuchado. Guitarrista de Queen. Pues bien, el guitarrista de Queen, antes de ser guitarrista de Queen, empezó a estudiar astrofísica. Empezó un doctorado en astrofísica en los años 70. Y en un momento dado le dijeron, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Terminar su doctorado o meterse a tocar para Queen? Y pues él decidió irse por Queen, pero 30 años después retomó el doctorado y de hecho lo hizo en el mismo sitio que yo lo hice. O sea, yo lo alcancé a conocer ahí como 6 meses porque él terminó el doctorado y yo lo terminé muy próximo como al año. Y él se inventó esta historia. Él se inventó, no una historia, se inventó una iniciativa para que la gente entienda la importancia de estudiar asteroides. Y entonces el 30 de junio se celebra desde hace como 5 años el Día Internacional del Asteroide para recordar no solamente el asteroide que acabó con los dinosaurios, sino el asteroide que cayó en el año 1908 en una población en Siberia que se llama Tunguska, y ese asteroide dejó arrasada una superficie enorme de bosque. Ustedes pueden buscar las fotos porque no la tengo por acá, pero arrasó kilómetros y kilómetros de bosque como si hubiera pasado una planadora, y eso pasó apenas hace un siglo. Y más recientemente han habido incidentes de caídas de estos objetos en ciudades como por ejemplo Chelyabinsk, también en Rusia. La gente dice, bueno, ¿qué pasa con Rusia que se ensañaron ahí con Rusia? No, es que Rusia es el planeta el país más grande de la Tierra, ¿no? Tiene un área superficial enorme y la probabilidad de que caigan ahí objetos es altísima. Ahora bien, hay otros objetos que no son tan peligrosos. ¿Por qué? Porque son más pequeños, están en una zona bastante confinada, que se llama el cinturón de asteroides, y pues allí están bajo la influencia de la gravedad del Sol, girando alrededor del Sol, entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter. Aquí lo vemos. Ahí están miles de objetos y de hecho están divididos en varios tipos. Entonces están pues el cinturón principal y luego están los que están más hacia la órbita de Júpiter, que se llaman los troyanos, asteroides troyanos. Estos objetos pues no revisten peligro. Entonces seguramente se acordarán de esas películas como La Guerra de las Galaxias, cuando atraviesan el cinturón de asteroides, y entonces la nave va por ahí esquivando asteroides, ¿cierto? Eso no sucede en la vida real. En la vida real, el espacio es tan grande que si usted estuviera parado en un asteroide no vería ningún asteroide a la redonda. Están supremamente lejos uno del otro. Lo que pasa es que cuando vemos esta imagen, que es una representación obviamente, pues uno los ve ahí supremamente compactos, pero no, están lejísimos, miles y miles de kilómetros, millones de kilómetros unos de otros. Ahora, los diámetros cambian también. Entonces uno puede tener asteroides pequeñitos, fíjense, de 0 a 30 metros de diámetro, o asteroides de más de 1000 metros de diámetro. Esos son los realmente peligrosos, porque un asteroide chiquitito, pues cuando entra a la Tierra simplemente se incinera. Entran a tal velocidad que la atmósfera de la Tierra los frena y finalmente, pues de hecho se encienden. Y por eso entonces uno ve las famosas estrellas fugaces, que no son otra cosa que pedazos de roca entrando a la atmósfera y calentándose por fricción, como cuando uno enciende un fósforo, el fósforo se enciende por fricción, una superficie contra la otra, rozamiento y se enciende, se calienta. Pues bien, eso entonces hace que los realmente peligrosos sean los grandes, los que tienen más de 1000 metros de diámetro. Esos son los que podrían generar una gran extinción masiva, como ya sucedió en varias oportunidades. No solamente tenemos la extinción masiva de los dinosaurios, ¿no? Hay otras extinciones masivas y seguramente algunas que todavía no hemos descubierto debidas a la caída de estos objetos a la Tierra. Bueno, y fíjense los números, ¿no? Ahí hay miles.
miles de objetos cercanos a la Tierra descubiertos. ¿Cuáles serían las técnicas para evitar un impacto? Una de ellas es desviar al objeto. Entonces uno puede lanzar un cohete y empujar al objeto, o puede de hecho partirlo en dos, o puede simplemente fulminarlo, reventándolo en millones de pedazos. Aquí también quiero comentar que hay un dilema ético, porque de hecho hace unos años sucedió esto que les voy a contar. Se envió una nave que puso una bomba en un asteroide y explotó el asteroide, no completamente, pero un pedacito. Y salieron muchos defensores digamos, del cosmos, llamémoslos así, diciendo que, me río pero no es para reírse, diciendo que, claro, estamos destruyendo la Tierra y ahora estamos destruyendo objetos fuera de la Tierra. Entonces se planteó un dilema ético de qué responsabilidad tienen los seres humanos para cuidar los objetos que están más allá de la Tierra. Y para eso pues surge una nueva rama de investigación que se llama la astroética. Astroética. Esto tiene que ver no solamente con este ejemplo que les di, sino también con vida. Si encontramos vida en Marte, ¿qué vamos a hacer? Ir allá a traerla para estudiarla en la Tierra. Vamos a torturar ahí microorganismos para extraer la información, a ver cómo se formaron, etcétera. O vamos a dejar esa vida tranquila en un ambiente que no vamos a alterar porque sabemos que es un ambiente original para esa vida. Todo eso es parte de la astroética. Y obviamente la minería espacial pues genera el mismo dilema que está generando aquí en la Tierra. Todos los problemas que hemos venido asociando a la minería, el fracking, uno de ellos, pues la extracción de recursos en general, pues plantean dilemas éticos al hacer esto mismo en otros objetos fuera de la Tierra. Claro, el problema es que si no existiera la minería en la Tierra, pues no estaríamos hablando aquí por computador, no tendríamos prácticamente nada de lo que tenemos en nuestra casa. Y eso pues es el dilema, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que extraer recursos para mantener el desarrollo que tenemos como seres humanos y hasta dónde tenemos que ser respetuosos con las características y condiciones del planeta? Aquí también me gustaría mencionar algo, y es que cuando se celebra el Día de la Tierra, el mensaje normalmente es cuidemos el planeta, por favor, enseñémosle a los niños y niñas a cuidar el planeta porque estamos acabando con el planeta. No, realmente no estamos acabando con el planeta. El planeta, ya les conté, se va a acabar dentro de 5.000 millones de años. Punto. Y eso va a ser culpa del Sol, no va a ser culpa de nosotros. De hecho, el planeta pues ha cambiado tremendamente. Ustedes ya se dieron cuenta que el planeta en un comienzo eran pedacitos de piedra que se fueron juntando y luego están evolucionando y los seres humanos somos parte de esa evolución. Pues los seres humanos no vamos a acabar con el planeta. No somos capaces de acabar con el planeta, ni siquiera somos capaces de acabar con la vida. De pronto con la nuestra sí, pero con la vida como tal no. No somos capaces de acabar con un virus, pues mucho menos con los millones y millones de virus que hay en el planeta Tierra. Eso para decirles que el mensaje de verdad debería ser cuidémonos nosotros, porque es la supervivencia de la especie la que está en peligro. El planeta va a seguir ahí cuando los seres humanos mueran. Si nos aniquilamos nosotros mismos, pues el planeta sigue ahí. Si nos morimos por otra causa, el planeta va a seguir ahí. Incluso si viene un bombardeo tremendo como el que hubo hace 4.000 millones de años, el planeta sigue ahí. De hecho, más que ese bombardeo de meteoritos no va a suceder nunca más, porque no hay tantos meteoritos ahora. No hay tantos objetos, ¿no? Le llamo meteoritos, pero el nombre realmente está mal. Meteorito es cuando ya impacta la Tierra y deja un cráter. Si no, se llama meteoro. Entonces, en definitiva, nosotros no vamos a acabar con el planeta va a seguir bajo ciertas condiciones, pero estamos en peligro nosotros porque las condiciones del planeta en este momento son aptas para la vida de los seres humanos, antes no lo eran y probablemente en el futuro tampoco lo serán. Entonces es responsabilidad nuestra que esas condiciones se mantengan, que la temperatura se mantenga en unos límites. Y claro, lo que nosotros estamos haciendo pues es extraer recursos que necesitamos, algunos sí, otros no, para vivir. ¿Cuáles no necesitamos? Pues el oro, ¿no? El oro, por ejemplo, no necesitamos para vivir. De hecho, bueno, el diamante, ¿no? El diamante es algo que en el universo es supremamente común. De hecho, hay objetos del tamaño de la Tierra, mucho más grandes, que están hechos solo de diamante. Entonces es como absurdo a veces, ¿no? Se pone a pensar, bueno, ¿por qué nosotros estamos tan preocupados, no sé, por extraer diamantes y comercializarlos?
Esto es algo que realmente no tiene sentido. ¿Cuál es el objeto más valioso o la sustancia más valiosa que tenemos en la Tierra? Pues indudablemente el agua líquida. En ninguna otra parte del universo hay en este momento agua líquida que hayamos descubierto. No existe. No existe agua líquida. Pero no solamente el agua líquida, tampoco existen árboles en ninguna otra parte del universo. No existe una lombriz en ninguna otra parte del universo. O sea, hay cosas que realmente son muy valiosas porque no existen en ninguna otra parte del universo. Pero cosas como el oro o el diamante hay por montones. El Sol tiene una cantidad de oro equivalente a el tamaño de nuestra luna, solamente de oro macizo. Obviamente no está ahí como una bola maciza dentro del Sol, sino está repartida, pero existe. Entonces la minería espacial pues empieza a crear un debate supremamente interesante, bueno y malo, sobre qué va a pasar con los recursos que hay en la Luna, en asteroides, en cometas y en planetas, como puede ser Marte. Ahora, tiene muchas vertientes, se puede mirar desde muchos ángulos. Uno de ellos es que si queremos seguir con esta capacidad de exploración espacial, necesariamente necesitamos recursos, necesitamos material. En la Tierra se nos están acabando ciertos materiales, tendríamos que cavar en las profundidades para extraer algunos materiales, mientras que en la Luna están ahí a disposición. No es tan difícil. Obviamente es difícil porque necesitamos crear toda la infraestructura de extracción, pero los materiales están mucho más a mano que en la Tierra. Y esto implica desarrollar tecnología, que también tiene pues una aplicación o incidencia directa sobre la economía. Para que nos hagamos una idea, en los últimos años ha sido tan importante el impacto de la exploración espacial en la economía, que en Europa, el año pasado, todo lo relacionado con temas del espacio, empresas, iniciativas, etcétera, representó el 20% del Producto Interno Bruto de Europa. Esto está altísimo, porque el crecimiento ha sido en la última década. En el futuro eso va a seguir creciendo. Entonces va a llegar un momento en el cual el desarrollo económico y el PIB de la mayor cantidad de países, por lo menos todos los desarrollados y los que pasen a estar por ahí en la cola, arrastrados, va a depender del espacio. De hecho, no solamente la economía, sino también la seguridad. Hoy por hoy todos los planes que tienen relación con urbanística, prevención de desastres, etcétera, están relacionados con satélites, imágenes satelitales para hacer planes a mediano y largo plazo, pero también en tiempo real. De hecho, estoy trabajando en un proyecto con una compañía española en donde estudiantes nuestros están analizando imágenes satelitales para detección de derrames de petróleo, incendios en tiempo real, eso en Europa, la empresa es europea. Y eso pues es un interés que sigue creciendo. Obviamente en Colombia estos temas todavía están en pañales. No nos hemos preocupado por tener un satélite para poder saber qué está pasando en nuestro territorio. Tenemos que comprar imágenes carísimas a los argentinos, incluso a Venezuela, o simplemente poner ahí una estación meteorológica en una esquina. Eso no sirve para nada, porque obviamente estamos tratando de registrar el comportamiento de todo el territorio y nuestro territorio tiene una gran cantidad de microclimas, es muy diverso, entonces no es suficiente con una estación. Por eso es que los pronósticos del tiempo en Colombia son tan malos. En Colombia hay como 50 estaciones meteorológicas en todo el país y eso no sirve para mucho. A ver, estoy leyendo por acá. Bueno, a Margaret un saludo. Gracias por la asistencia y bueno, esperamos verte en otra oportunidad. Bien, ya estoy muy próximo a terminar porque quiero dar algunos minutos para interactuar, si hay algún comentario. Quería hablar un poco de los materiales, ¿no? Aquí tenemos algunos de los materiales con un valor comercial importante porque nuestros vehículos tienen esos materiales, las pantallas de nuestros celulares, gran parte de la tecnología más moderna se alimenta de estos materiales, hierro, níquel, rodio, quiero destacar el rodio, porque es un material que está siendo muy escaso en la Tierra, es muy costoso. Y de hecho, ahí también la importancia del reciclaje. No sé si ustedes han visto estos documentales que muestran cómo en varios países de África están llevando toda la basura tecnológica de todo el planeta. Y en parte, pues obviamente están contaminando tremendamente estas zonas,
pero para ellos es un negocio porque están extrayendo esos materiales que todavía pueden ser reutilizados para nueva tecnología. Entonces el propósito de la minería pues es en últimas pulverizar asteroides, no solamente porque puedan ser riesgosos para la Tierra, sino también porque ahí está todo ese material, oro, platino, tungsteno y agua. Agua, obviamente en estado sólido, congelada, que podríamos pues traer a la Tierra y de alguna manera tratarla para que podamos incluso consumirla. ¿Cuánto valen entonces los asteroides? Si les pudiéramos poner un precio en torno a la cantidad de materiales que tienen. Pues fíjense, superan los trillones de dólares. Y tenemos los nombres de algunos asteroides, Davida, Diotima, Lauda, y van o cuestan del orden de decenas de trillones de dólares, millones de millones de millones de dólares. Eso es muchísimo, muchísimo dinero. Porque recuerden que todavía en el planeta Tierra no hay nadie que sea billonario. Todavía no existe el primer billonario. Pero seguramente lo será el primero que logre comercializar material espacial. Y bueno, obviamente detrás de eso hay un gran desarrollo de diseño, porque pues ya están proyectos en curso que pretenden ser los primeros en lograr de manera eficiente llegar a un asteroide y extraer de manera recurrente material. Ya somos capaces de poner ahí una nave y hacer una primera extracción, pero obviamente de ahí a tener un sistema eficiente de extracción continua, pues hay un gran paso. En la Luna pues también tenemos gran cantidad de materiales. Aquí quiero mencionar el oxígeno, que es un alto porcentaje, pero tenemos magnesio, aluminio, calcio, hierro, sílice y otros materiales. Entonces lo más seguro es que en el futuro tengamos una base de extracción lunar que permanentemente extraiga y que luego una nave de servicio nos traiga ese material, vaya trayendo bloques de ese material como los que están ahí en la imagen. Bueno, creo que con este video ya voy a concluir para abrir la sesión. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo que pueda aportarles desde mi visión o desde mi conocimiento en este tema. Así que te doy la palabra, Ángel. Gracias. Hola, bueno, genial, Santiago. Pues ahora sí me interesaría que los que han asistido comenzaran a compartir algunas de sus inquietudes o comentarios o también mezclarlo, hacer un híbrido entre sus ideas o sus prácticas y también cómo este tipo de actividades pueden a uno contribuirle a cambiar un poco el entendimiento de lo que existe y cómo también le pueden ayudar a contribuir a su propia práctica profesional o personal, ¿no? Entonces, no sé quién quisiera intervenir de los que están en este momento. Algunos tuvieron que retirarse porque tenían las otras actividades. Pero no sé, Laura, tú que tienes bastantes preguntas siempre o quisieras aportar algo. ¿Hay varias Lauras o solo Laura Peña? Natalia tiene una pregunta. Dale, Natalia, pues si quieres mejor hablando, ¿no? Sí, dale. Es que, bueno, yo no sé mucho sobre el peso del planeta y demás, pero hay algún debate, yo sé que esto es a futuro, un gran futuro, pero hay algún debate acerca del peso nuevo que se traería al planeta, en dado caso. Ok, bueno, la Tierra efectivamente pesa muchos kilos, ¿no? Esto equivale a un 5 seguido de 24 ceros de kilo. Y entonces, claro, una pregunta interesante es, ¿está cambiando el peso del planeta? Porque esto me la hicieron hace poco. Con todo el material que está saliendo de naves espaciales, las toneladas de basura que ahora tenemos en el espacio, en la Luna, en Marte, ¿cambia el peso del planeta? Y la respuesta es sí, cambia, pero es irrisorio, es como quitarle un pelito a un gato. Y también hay que tener en cuenta que todos los días cae material del espacio a la Tierra. Es decir, estos pequeñísimos asteroides o rocas que les mostré ahí, vamos a retomar esta imagen. Esa pequeñísima cantidad de material, que son
tamaños insignificantes, algunos, otros hasta de varios metros, está cayendo todo el tiempo a la Tierra. Se cree que más o menos todos los días caen del orden de 2 toneladas de rocas a la Tierra. ¿Cómo así 2 toneladas? ¿Y dónde están? Claro, es que no caen como una pelota en un solo sitio, sino caen por toda la Tierra, y donde principalmente caen es en el mar. Recuerden que la superficie de la Tierra está cubierta en un 70% por océano, entonces caen principalmente en el océano, y otro alto porcentaje caen en zonas no habitadas. Por eso entonces es que no cae en una ciudad todos los días, hay un pedrusco, y es simplemente por probabilidad, ¿no? La probabilidad de que caiga es muy bajita, pero toneladas y toneladas y toneladas de rocas entran cada año a la Tierra. Entonces la pérdida de material se compensa con la que está entrando, y realmente la Tierra es tan grande que esto es completamente insignificante, muy, muy, muy pequeño. La única forma de que salga una gran cantidad de tierra sería lo que generó la Luna hace 4.000 millones de años, que fue un impacto ya de un objeto del tamaño de Marte, una tercera parte de la Tierra, chocando contra el planeta y desprendiendo millones y millones de pedacitos de material, y ahí sí podríamos hablar de que cambia la masa de la Tierra. De otra forma no. La masa de la Tierra es prácticamente la misma, porque una cosa importante de tu pregunta es, claro, si cambia la masa de la Tierra, cambia también la órbita de la Tierra, porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol depende de la masa de la Tierra. Si la Tierra cambia su masa, cambiaría el año, cambiaría la rotación de la Tierra, cambiaría la distancia a la cual está la Luna, bueno, se vuelve patas arriba todo. Entonces, eso no va a suceder por lo pronto. En el futuro, lo que va a suceder cuando el Sol muera es que el Sol va a crecer tanto que va a tragarse a la Tierra. Entonces, ahí el efecto del Sol va a hacer que la atracción va a ser mayor, va a tragarse la Tierra, pero no porque la Tierra cambie su masa. Pero una pregunta interesante. Muchas gracias. Otra cosa que quería comentarles, bueno, esto no es necesariamente antes de que terminemos hoy. Por favor, por el chat pueden darme su nombre completo, el teléfono y el correo para llenar las listas de asistencia virtual para este tipo de actividades, por lo que es una beca de IDARTE, si es monitoreada institucionalmente. Bueno, ahora siguiendo adelante, pues también me interesaría, por ejemplo, escuchar a la gente que llegó como Rubén Corsten, saber cómo se enteró, qué opinas, porque hay personas más cercanas como Laura Peña o Daniela, que han sido cercanos. Entonces me gustaría también escuchar a estas nuevas voces. Rubén, ¿estás ahí? Bueno. Yo tengo una pregunta. Ajá. Dime. Digamos que este tema que uno ve como tan a futuro y uno lo ve como un poquito lejano en el país, aquí en Colombia, o sea, ¿y qué se está haciendo y con ese tema, con todo lo que nos cuentas? Bueno, Colombia tiene y ha tenido siempre altibajos, ¿no? En todas las áreas de la ciencia, pues ustedes saben que el apoyo que hay en Colombia para prácticamente cualquier iniciativa, no solo en ciencia, sino en incluso pues en el ambiente cultural, ingeniería, etcétera, es bajo, ¿no? Yo lo menciono pues porque lo puedo relacionar fácilmente con la situación de otros países de la región. Ayer mencionaba, creo, que países como Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, tienen satélites propios, satélites que están observando su territorio, satélites que están sirviendo para comunicaciones, porque esencialmente hay dos tipos de satélites: los que observan la Tierra, llaman satélites de observación terrestre, y satélites de comunicación. Y Colombia no tiene ninguno. Todos los países tienen satélites propios que hacen ese trabajo. Entonces Colombia está dependiendo de otros satélites, y eso implica que Colombia paga millones de dólares al año en imágenes satelitales de su territorio. Y en otras ocasiones pues ni siquiera puede conseguir las imágenes, sino le toca improvisar, y por eso es que Colombia tiene un sistema nefasto de prevención de desastres. Sí, está pasando por un problema enorme de deforestación y bueno, toda contaminación de ríos, derrames de petróleo que llegan a los ríos y a los bosques. Bueno, todo eso es parte del problema de no tener satélites de observación de la Tierra propios. Y luego la parte de comunicaciones pues también es nefasta,
y eso depende de los satélites de comunicación. Entonces estamos muy mal. La situación es que para este momento ya tendríamos que estar en ese selecto grupo de países que tienen un satélite. Vamos a tardar bastantes años en conseguirlo, yo creo. Pero por otra parte, el recurso humano es muy bueno. La formación de nuestros estudiantes en áreas de astronomía, ciencias del espacio es muy buena. En Colombia ya uno puede, por ejemplo, estudiar un pregrado en astronomía, hacer una maestría en astronomía y hacer un doctorado en astronomía. En mi época uno tenía que irse del país para poder hacer esa formación. Entonces, hay recurso humano, hay iniciativas, hay interés, hay pequeños grupos haciendo cosas, pero la financiación, la inversión del Estado es nula en estos temas, completamente nula. Si las cosas siguen así, pues claramente vamos a abrir la brecha de desigualdad en el desarrollo que tenemos con los países que ya están llevándonos la delantera. Y claro, esto tiene implicaciones muy fuertes. Ya acabo de mencionar que en Europa las tecnologías relacionadas con el tema espacial están cada vez aumentando y siendo partícipes importantes del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos hay del orden de 40.000 empresas solamente subcontratadas por NASA, es decir, el desarrollo de empresa privada que está dando la tecnología espacial es cada vez más importante y en Colombia ninguna. Es decir, en los últimos 10 años, en Estados Unidos se han creado del orden de 12.000 empresas relacionadas con tecnología espacial, en países de América Latina como Argentina, Brasil, del orden de 20, en Colombia ninguna, absolutamente ninguna, y eso pues es una muestra de toda la necesidad que tenemos, porque eso necesita un apoyo, una inversión, unas convocatorias que se hagan para que se hable de estos temas y se pueda trabajar en estos temas, pero no puedo ser muy alentador y el futuro pues parece que se ve bastante negro. Pues seguiremos siendo consumidores de tecnología, nos seguirán vendiendo imágenes, productos, infraestructura, software y hardware. O sea, estamos realmente en una situación nefasta, aunque hay la posibilidad y el potencial de hacer cosas interesantes, pero todavía mal. Muy mal. Y, Yo tengo Adelante, sí, creo que hay un retorno ahí, pero te escuchamos. una- Laura, Sí, te escuchamos, aunque hay un retorno, como un eco ahí. como si llegara de otro, de otro planeta. No, creo que es porque no tienes audífonos, entonces si quieres puedes hablar y le bajas el volumen a tu Santiago, y ese correo que aparece Voy a ahí, intentar de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ok. Eh, um, en lo que tú nos mostrabas el valor de los asteroides y tuve que pensar de nuevo, esto es más o menos como actualmente como en tiempos de la colonización, el que vaya se puede apropiar de lo que hay o ya existe alguna regulación de cómo se haría esa repartición de estos cuerpos. Correcto, muy bien. Pues en teoría sí hay una legislación. Mira, es un tratado que se firmó inicialmente en los años 60, en el 67, y se llama el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Lo firmaron las Naciones Unidas, en ese momento creo que eran como 5 países los que firmaron el tratado, en este momento ya son 108 países, si no estoy mal, y el tratado dice que esencialmente el espacio ultraterrestre no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación de ninguna, ni de ninguna otra manera, perdón. Pero la situación es que, fíjense que acá está mencionando apropiación nacional, o sea que cuando se firmó este tratado en los años 60, solamente se estaba teniendo en cuenta los países, Estados Unidos, Unión Soviética, que como naciones tenían la posibilidad de pronto de ir a la Luna o de traer recursos de la Luna. Hoy por hoy ya estamos viendo que son las empresas privadas las que más opciones tienen de desarrollar esta tecnología y estos negocios de minería espacial. Entonces hay mucha gente que dice, oiga, aquí se está dejando por fuera esa posibilidad de que alguien vaya a la Luna como el señor, al Marte o a la Luna como el señor Elon Musk y se apropie de los recursos.
Y en diciembre del año pasado, de manera un poco jocosa, el señor Elon Musk justamente dijo eso. Cuando yo llegue a Marte, voy a imponer mi ley. Claro, muchos dijeron, no, pues lo está diciendo como en broma, pero detrás de esa broma puede que haya una realidad, porque efectivamente falta aumentar la legislación en este campo que está avanzando tan rápido. Es decir, estamos avanzando más rápido tecnológicamente que en el campo de la legislación para regular todo lo que se puede hacer. Pero en teoría, todo lo que hay afuera es propiedad de la humanidad, o sea, nadie puede apropiarse individualmente o una nación de materiales que estén allá. Ah, ok, porque mencionabas el caso del chileno que fue a la notaría, entonces me preguntaba si yo puedo hacer eso, puedo ir y poner por notaría que uno de esos asteroides es mío. No, ya no. O sea, en la época de este señor sí, porque no existía ni siquiera este tratado. Esto es de los años del 67 y este señor fue en los años 50, cuando fue a la notaría. De hecho, creo que lo tengo por aquí para que lo conozcan. Me parece que lo tenía por acá. No lo tengo en esta presentación. Pero en los años 50 no existía una regulación. Ya este tratado sí impide eso, impide que una persona se apropie. Lo cual no impide que haya gente que lo siga haciendo de manera ilegal y siga diciendo pues que puede vender terrenos o parcelas en la Luna y en Marte. Y de hecho el año pasado conté la historia de que alguien en el año pasado, no me acuerdo este señor qué empresa tiene, pero vendió $2 millones en parcelas en la Luna. Y si las vendes porque hay gente que se cree el cuento y por internet la compra y le dan entonces un certificado, obviamente falso, que no sirve para nada, pero así como hay gente que vende parcelas en la Luna, hay gente que vende estrellas. Ponle a una estrella tu nombre y recibe tu certificado. Entonces uno paga un montón de plata y le llega un certificado diciendo que tal estrella tiene mi nombre. Pues son cosas absurdas, no tienen ningún sentido, pero hay gente que pues igual se las cree o simplemente lo hace porque tiene el dinero y le parece chistoso, pero eso está regulado y no tiene ninguna validez. Sí, es que pensaba, porque claro, al haber un nuevo cuerpo, pues un nuevo espacio, no va a haber un gobierno, no va a haber, o sea, básicamente sí existe la posibilidad de que una persona privada vaya y haga lo que quiera. Sí, pero realmente sí hay una regulación, es decir, las Naciones Unidas sí de alguna manera están empezando desde los años 60, pero esto casi que todos los años hay cosas nuevas. Entonces, para el momento en que ya tengamos la capacidad de ir, por ejemplo, a Marte y traer material, ahí seguramente ya tendremos una regulación supremamente estricta para impedir que pasen cosas. Aunque como ustedes saben, pues esto no impide que de pronto sigan ocurriendo, porque en la Tierra pues hay muchas regulaciones y hay mucha gente que se las salta por encima y pues obviamente hay juicios y etcétera, pero que existan las leyes no implica que haya gente que las viole. O sea que seguramente tendremos problemas del mismo tipo que ocurren en la Tierra, pero en otras partes, en otros objetos del universo. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, de hecho, esto es lo que hace que el derecho espacial sea una de las profesiones con mayor futuro para los que están interesados en áreas del derecho. Es un campo supremamente interesante con un potencial enorme. Bueno, ¿alguien más desea intervenir? Daniela, Natalia, Jaime, Diego, ¿tendrían algo que aportar o tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario? Igual entonces ahí tienen mi correo, se los dejé por ahí en el chat, lo voy a volver a escribir, Oye, svargasd@unal.edu.co. Santiago, ¿y eso que aparece ahí es de Instagram? Esto es mi página de Twitter, que es Ah, normalmente mi medio de comunicación con el exterior, y ahí pues encuentran información, eventos, contenido casi que 100% relacionado con temas de astronomía y ciencias del espacio. ok. No me he dado cuenta que era. Ok. Bueno, entonces la próxima sesión es que vamos a tener es la de Felipe Castelblanco, que es Cartografías de lo Invisible. Esa actividad será lo mismo.
será formato virtual. Está dentro del contexto del proyecto Transición hacia una civilización planetaria. Y las fechas que están programadas es el 28 y 29 de junio y, es de 10 a 12. Y él pues dará una continuación, pues cómo un artista se apropia de este tipo de tecnologías satelitales para desarrollar un proyecto en humanidades y con una comunidad, o sea, con un corte transversal entre diferentes áreas y diferentes comunidades. Entonces, pues, nuevamente quiero agradecerte mucho, Santiago, porque estuvo excelente la presentación con los diferentes módulos y el lineamiento, pues, para mí fue muy alentador porque, pues, vi que hay bastantes cosas que aún podemos especular y otras que desde las artes también podemos aportar. En la exposición hay varias obras que les pueden dar luces y el origen era haber desarrollado una transmisión desde el parqueadero, pero el parqueadero es como una especie de búnker y es bastante difícil hacer transmisiones de allí. Entonces recurrimos a esta metodología porque entonces en ese momento hubiéramos podido hacer un recorrido por algunas obras o algunos comentarios. Sin embargo, los sábados de 2 a 4 hay una visita guiada con el curador, quien soy yo, y allí podremos poner en contexto a los que puedan asistir, porque sé que hay unos que están por fuera de la ciudad o del país, pero quienes tengan la oportunidad pues están invitados a visitar la exposición y comenzar a hilar ustedes un poco más los contenidos de estas actividades junto con las piezas que están allí expuestas. Entonces, quienes me hagan el favor, quienes por favor hagan falta, por ejemplo, como Diego Andrés Martínez, o poner tus datos, tu nombre, tu teléfono y tu correo electrónico, porque tengo que llenar un listado virtual de asistencia. Eso me serviría bastante pues para enviarles más a otras actividades y para también dejar un registro que ustedes hicieron parte de esto. Entonces, pues si alguien no tiene, si alguien tiene algo que más que decir o no lo tienen, pues podríamos dar por terminada la sesión de hoy y pues muchas gracias a todos ustedes por asistir en este formato virtual. Gracias, muchas gracias Ángel y a toda la audiencia. Bueno, espero volver a acompañarlos y cualquier duda, pregunta y cosa que les pueda colaborar, pues a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Santiago. Chao, chao.